la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto tener en los micrófonos de Contextos a Héctor Gil Müller, académico y analista. Y siempre deseando escucharte, Héctor. Te saludamos Arturo Manuel, una servidora, Marcela Pámanes. Gracias por estar. Mi estimada Marcela, Arturo, Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, para mí es un privilegio poder compartir mi opinión y reflexión con su respetable auditorio y pues poderles saludar. ¿Qué tal? Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Buenos días. Bueno, estamos en la antesala del fin del sexenio, 2024, año electoral, año en el que se va a definir el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a propósito de Otis, va siendo un buen tiempo, una buena fecha para reflexionar sobre las situaciones de crisis que ha tenido el presidente. Seguramente ha habido casos en los que todo el gabinete entero y el país entero ha estado atento a las decisiones que toma el presidente. Una de ellas, no tiene que ver con desastres naturales, pero tiene que ver con las decisiones del presidente, como lo que ocurrió con el famoso Culiacanazo, que hoy todavía se sigue mencionando como parte de la historia de este sexenio. Por supuesto, algunas otras tragedias que tienen que ver con la explosión de los ductos, donde hubo desgraciadamente muchos muertos, otro tipo de huracanes que ha habido o de situaciones difíciles que ha habido. ¿Cuáles serían las que tú mencionarías y que le ha reflejado lo que ha sido el presidente en su forma de pararse frente a la nación? Bueno, pues creo que has dado tú con la palabra exacta en este concepto de crisis. Hemos vivido diversas crisis a lo largo de este sexenio. Algunas de las primeras crisis relacionadas con el liderazgo. Recordarás la salida del secretario de Hacienda, una de las personas más cercanas o que deben ser más cercanas al presidente, y que pues precisamente ahí el señor Ursúa hablaba de ese problema del liderazgo para vincularse con todo el gabinete. Entonces, crisis de liderazgo, crisis económicas, crisis sanitarias, crisis políticas. Entonces, ese concepto de crisis creo que ha sido consistente. Y hay un fenómeno muy interesante. Si bien ya mucho hemos estudiado y aprendido que este concepto de crisis representa momentos para la toma de decisiones, la forma en la cual nos aproximamos a las crisis es importante. Y si bien no podemos responsabilizar de algunas de estas crisis a ningún funcionario, o sea, no hay una responsabilidad directa por un fenómeno meteorológico, pero sí lo hay por lo que hacemos y la forma en la que reaccionamos ante ello. Sí hay una responsabilidad directa por la forma en la cual se reacciona ante una pandemia, ante una epidemia, ante un problema de liderazgo, porque los seres humanos, entre los grupos o los equipos que podemos formar, nos podemos aproximar por dos caminos a la crisis. Podemos verla y transitarla a través de un camino de disciplina, o podemos verla y transitarla a través de un camino de apasionamiento o de pasión. Y así es el mundo. Hay quienes enfrentan las crisis con una disciplina porque la sucesión organizada de pasos, la activación de protocolos y el respeto y cumplimiento de los protocolos trae como consecuencia un éxito. Uh-huh. Y hay quienes nos aproximamos a la crisis desde el punto de vista de la pasión, confiando en la esperanza, confiando que echarle ganas, sea lo que esto signifique, nos va a salir adelante, pero sin un plan o una sucesión ordenada de pasos. Y creo que eso es lo que debe alertar y eso es lo que debe mediar en la evaluación de un sexenio. ¿Qué hemos aprendido de las crisis que hemos vivido y cuáles han sido esos pasos que hemos estado a andar, que hemos confiado en esos pasos y que si bien podrá mediar sobre ellos la pasión, las emociones y la esperanza, pero cuáles son esos pasos que hacemos? Porque las crisis ocurren. Entre la cuna y la tumba, los eventos desafortunados pasan.
Y pensar que vamos a tener una vida sin altibajos, solamente viviendo entre los picos elevados de los buenos tiempos, eso es irrisorio. Las crisis van a pasar independientemente de lo que hagamos. Ya hay crisis esperadas, inesperadas, e incluso habrá algunas infundadas que ni siquiera aparecen, pero que tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que hacemos en ese sentido? Mencionabas el meteoro Otis. Déjame decir un par de datos, porque Otis está considerado único en la historia por la manera en la cual evolucionó. En el 2013, Acapulco también sufrió el 80% de los daños del huracán Miguel, que se combinó con el huracán Ingrid, y fue único en la historia que se combinaran la fuerza de dos meteoros y acabó con más de 100 vidas en el puerto de Acapulco. Y en 1997, el huracán Paulín, también único en su historia, cometió destrozos tremendos en el puerto de Acapulco, con más de 300 lamentables fallecimientos. Entonces, las cosas pasan, las malas cosas pasan, pero si no hemos aprendido de la experiencia de ello, si no hemos aprendido que necesitamos tener estructuras diferentes, que necesitamos protocolos, que necesitamos ser más rápidos en nuestra manera de reaccionar ante un meteoro que puede ocurrir, y sobre todo, un meteoro como un huracán, porque no sé si sabían ustedes, saben que me gustan mucho las palabras, pero la palabra huracán es una palabra americana, que proviene de la lengua taoí, que está escrito en el Popol Vuh como el corazón de los cielos, es decir, América le puso el nombre a esos fenómenos. América le puso el nombre a los huracanes, y lamentablemente no somos todavía lo suficientemente capaces como para poder reaccionar de la manera en la que deberíamos estarlo haciendo. Entonces, no solo es el surgimiento de la crisis, sino las decisiones que tomamos, las decisiones y las consecuencias que tomamos. Entonces, la pregunta que yo dejaría en la mente de cada uno de quienes amablemente están escuchando es: ¿estamos preparados si vuelve a ocurrir una crisis como esta? ¿Estamos preparados? Vemos que se han tomado decisiones correctas y sobre todo que se ha sentado el precedente para que cuando vuelva a ocurrir uno de estos fenómenos, poder reaccionar mediante la disciplina, la sucesión ordenada de pasos, y no solamente la expectativa piadosa y optimista de la esperanza y que las cosas se pueden arreglar. Súper bien planteado, Héctor, pero déjame preguntarte algo. Sí, se construye con acciones, pero también se construye a base de una narrativa. El discurso y la manera en que se abordan los temas, desde el liderazgo del presidente, es muy importante, más que él le ha dado relevancia a esta narrativa desde las mañaneras. Entonces, tal vez lo que se hubiera esperado sería un enfrentamiento a una crisis tan seria como la que se está estimando, cuando los daños, las aseguradoras, Fitch dice que son 16,000 millones de dólares las pérdidas que se han tenido ahí en Acapulco en este momento, hasta este momento lo que se ha contado. Pero lo que yo te quiero preguntar es, el presidente ha enfrentado una serie de crisis. Esto que sucedió en Hidalgo, donde fallecieron 137 pobladores, esto que mencionábamos hace un momento, lo del Culiacanazo, lo del derrumbe de la línea 12, que fue tremendo, por supuesto, lo que pasó aquí en la parte norte de nuestro estado, con la tragedia de la mina del Pinabete, después de que no se ha resuelto lo de Pasta de Conchos, los desaparecidos acumulados, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cantidad de asesinatos que ha habido. Pero ninguna tragedia y ninguna crisis le ha hecho mella a la popularidad del presidente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende, Héctor? La palabra que utilizaste es muy interesante. Es la narrativa que acompaña las crisis. Es la narrativa que acompaña las crisis. Mira, las cosas no son como son.
son como somos. Y nuestros ojos, nuestra forma de juzgar la realidad y de ver el mundo que nos rodea nos hace interpretar, traducir y decodificar lo que pasa. Por ejemplo, para nosotros una persona trabajadora es una persona que se levanta temprano. Y por eso decimos, al que madruga, Dios le ayuda. Independientemente de los resultados, si tú tienes una persona que da buenos resultados, pero que te dice que empieza a trabajar a las 11:30 cuando se despierta, tú ya inconscientemente ya le pusiste un stick. Una persona que madruga es una persona que da resultados, que trabaja independientemente de los resultados. Esa es una forma cultural con la cual nosotros interpretamos esto. La narrativa que se ha dado, por ejemplo, la narrativa de ver al presidente, y con todo lo que significa, de ver al presidente estancado, atrapado en el vehículo en el que se movía, trasladándose a Acapulco. La narrativa que se puede ver con algo de objetividad de este mensaje, pues es que no había ni siquiera la estrategia para poder llegar al lugar de los acontecimientos. No puede ser que el líder supremo de todas las fuerzas armadas pues se encuentre en ese problema. Eso quiere decir que no había algo adelante que fuera previendo esos resultados. Pero la interpretación que se puede dar es un presidente que acude y que se ensucia. Ese es un presidente que está ahí. Entonces la narrativa es la que interpreta esa realidad. Y si te fijas el discurso que ha acompañado en cada una de las crisis, siguen siendo una ambigüedad tremenda. El concepto de esperanza, el concepto de estar luchando por regenerar el tejido social como un combate a la seguridad, a la inseguridad, el mensaje de que en tiempos pasados estaba peor. Todos esos mensajes que objetivamente no significa nada, como tampoco significa que ya he instruido a mi equipo que ponga especial atención. Eso no significa nada para atender una situación en términos objetivos. Toda esa situación se interpreta a través de ese discurso. Entonces, yo sí estimo que la traducción de esa vivencia resulta muy lamentable. Sin embargo, pues va dejando huella y mella entre los pobladores, porque acuérdate que también la popularidad, tal y como está medida, que es un monitoreo, no es un censo el que se realice, es una parte, es un muestreo que se realiza de la popularidad, pero sí se empieza a identificar al interior de quienes han estado sufriendo tal o cual crisis. Creo que ese va a ser un fenómeno que vamos a observar en las próximas elecciones del 24, cuando se empiezan a evaluar las gobernaturas en los estados, cuando se empieza a evaluar y se den cuenta que no se trata nada más de la cercanía o lejanía con el presidente para resolver situaciones. Exacto. Mientras tanto estamos viendo una imagen ampliada, una imagen construida a través de esas mañaneras con esa aproximación a la popularidad, pero pues mientras tanto esas crisis que se siguen dando independientemente de las acciones del presidente, pero sobre todo con un problema de reacción del gobierno. Héctor, buenos días. Saluda a Manuel, con el gusto de conversar contigo como siempre. Si nos vamos a la primera crisis que enfrentó este gobierno, la primera gran crisis quizá, que fue lo de Tlahuelilpan en Hidalgo, por esto del huachicoleo, se tomaron algunas medidas, como por ejemplo reducir el flujo de combustible por los ductos para hacer la inspección y la vigilancia. Y entonces eso ocasionó que fuera habiendo desabasto de gasolinas y veíamos estas larguísimas filas de vehículos en torno a una sola gasolinera. Luego esta ocurrencia de que para seguir sin utilizar muchos de los ductos se iban a trasladar las gasolinas en caravanas de pipas, ¿no? Con el riesgo que eso implicaba y que a final de cuentas resultó inviable. Esto de combatir el huachicoleo y de barrer la corrupción de Pemex desde arriba, cosa que no se hizo tampoco. Y todo eso ha derivado en que ya luego nadie se acordara del problema del huachicoleo, tan es así que en este 2023 hay 65% más tomas clandestinas que el año pasado. Es decir, es un problema que ha crecido.
Es decir, no se resolvió esa crisis con las acciones que se anunciaron, que eran más como reactivas. Ahora, con esto de lo de Otis, pues los 20 puntos que se enlistan desde ayer, pues básicamente es aumentar el dinero para los programas sociales y los beneficiarios de los programas sociales. Más becas, pero sin pensar en la reconstrucción de las escuelas. 10,000 jóvenes más a Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando hay 63,000 empresas que fueron destruidas y devastadas por Otis. Es decir, no estamos viendo necesariamente resultados a largo plazo de las medidas que se anuncian para paliar las crisis. Esa ha sido la tónica. Y en el último año de gobierno, ¿qué tan efectivas crees que sean esas medidas en lo de Acapulco, ¿no? ¿Qué tanto impacto van a tener y qué tanto van a resolver el problema a tu consideración, Héctor? En definitiva, esta es una narrativa para apoyar el resto de las acciones del sistema. O sea, pensando que las acciones realizadas, que pueden ser buenas, o sea, yo no estoy en contra de esas becas, de los jóvenes construyendo su futuro, de muchos de esos programas que pueden ser muy nobles y piadosos, pero al final de cuentas parece ser que se está utilizando esta tragedia y este problema para justificar esos programas y meternos con una especie de calzador, cuando en realidad el problema no es un alto en el tiempo. El problema en Acapulco pues es un retroceso, que hay que reconstruir, y sobre todo también hay que entender que el principal daño lo tuvo el sector productivo de Acapulco. El sector productivo y que pues es ese sector que ha sido tan profundamente criticado, ese sector empresarial, ese sector neoliberal, que a final de cuentas ellos pues son los que van a estar suspendiendo actividades y va a traer unas consecuencias pues difíciles a la larga. A esta misma tragedia pues se han agregado muchas historias de saqueos, no sé cuáles verdaderas y cuáles falsas, pero al final de cuentas han estado surgiendo, han estado apareciendo, y eso daña mucho más ese tejido, lo cual nos hace ver que Acapulco no solo necesita una reconstrucción económica, sino va a necesitar también una reconstrucción social en ese sentido, de credibilidad de las organizaciones en ese sentido, y de un apoyo que vaya más allá de la dádiva, atendiendo a la urgencia que hoy se pueda dar. Hoy podemos abastecer con víveres a Acapulco y juntarnos todos los mexicanos en ello, pero más bien necesitamos programas para llevar el desarrollo económico nuevamente allá. Necesitamos un calendario de eventos nacionales que se vayan a Acapulco y que empiecen a mover y que empiecen a inyectar dinero. Necesitamos muchos beneficios fiscales que se pueden otorgar, pero que no se ven dentro del plan de acción, sino pareciera que la narrativa sigue siendo para justificar estos programas sociales previamente implementados. Muy bien. Pues Héctor, como siempre, un gusto conversar contigo, muy puntual tu análisis, y pues en la medida que nos lo permita seguiremos recurriendo a ti para seguir revisando temas de la agenda que nos interesan a todos. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes y es un privilegio. Hasta luego. El maestro Héctor Gil Müller, académico y analista. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa